Dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Usted acompáñenme en la que ahí tengan. Dice así, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a orar. ¿Sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos provees tu palabra, Señor, y podemos acercarnos a ti con libertad, Señor. Es un privilegio que no podemos tener en poco, Señor. Señor, permíteme este tiempo exponer tu palabra de forma fiel, de forma clara, y a cada uno de mis hermanos que dispongan su corazón, Señor, a lo que tú les quieras hablar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de Mateo y continuamos con un tema muy importante y en muchas ocasiones muy malinterpretado y que puede tener consecuencias pues graves. Han habido abusos por el mal uso de estos versículos, y algo más difícil es, o no tan popular, es la correcta aplicación práctica, porque es difícil amar a los enemigos, a veces cuesta, ¿no? Y comenzamos con Mateo 5:38, que dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde dice esto? Bueno, uno de los versículos es Éxodo 21, 22 al 25. Se anota ahí, apúntelo porque son varios. Y dice así, si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Bien específico, ¿no? O sea, lo que le hicieron, eso mismo era de vuelta, ¿no? Y en Levítico 24, 19 y 20 dice así, si un hombre hiriere a su prójimo, según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, así se le hará. Y en Deuteronomio 19, 16 al 21 dice así, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si aquel testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacerle a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie.
Me agarré un cacho de contexto para que fuera comprensible de qué está hablando estos textos. En uno habla de una mujer embarazada que es agredida, y en el otro habla de un testigo falso, y en el otro de un hombre que hiere a su prójimo. En cada caso, el resultado es el mismo: ojo por ojo, diente por diente, y pues todo lo demás, ¿no? Esto también se le llama la ley del talión. La aplicaban los judíos, pero también habían otras culturas que la utilizaban como medio de justicia. Y aunque a primera imagen suena muy fuerte, o sea, el propósito de esta ley era todo lo contrario, era evitar abusos o excesos. ¿Por qué? Porque muchas veces pudiera haber habido algún caso en donde, no sé, una fractura o un golpe y el otro quería casi matarlo, ¿no? O sea, para evitar eso, o sea, no vamos a ir a un castigo más fuerte de lo que te hicieron. O sea, si fue un golpe, golpe recibirá, no lo van a fracturar, digamos. O sea, era al revés, no era para, medio de venganza, sino era un medio de justicia para evitar abusos. Y uno puede decir, bueno, pues es que esto suena lógico, ¿no? O sea, pedir una pena justa acorde al agravio. Sin embargo, a pesar de que estamos muchos siglos adelante de esto, hoy en día es lo mismo. O sea, tenemos por ejemplo hoy en día lo que es las redes sociales, lo cual nos acerca a la opinión de mucha gente. Usted puede conocer la opinión de alguien que está del otro lado del mundo, y si no conoce su idioma, le puede poner ahí en traducir. Y aunque sean simbolitos así medio raros, sale ahí, ok, esta persona del otro lado del mundo piensa esto. Vemos hoy en redes sociales, sale una noticia. Por ejemplo, yo me acuerdo de una noticia que salió de un perrito que apareció embolsado y lo mataron al perrito. Y la gente que pedía, no pedía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. De hecho, había la reparación de que si se mató un animal, se iba a reponer ese animal en la ley. Pero hoy vemos que pasan cosas así, y ¿qué se pide? Pena de muerte para el culpable. El que lo hizo, ahí uno ve a la gente encendida. No, esa persona no merece vivir. Y comentarios así. Uno tiene que tener cuidado, no dejarse influir por este tipo de mentalidad. Porque muchos de esos comentarios no son ni siquiera personas, hay algoritmos, no sé si sabe, pero dentro de redes sociales hay una gran parte del contenido que ni siquiera es humano. Es controlado por gente que quiere modificar formas de pensar. Así que no se deje ir por, sí es cierto, no, vamos a la Biblia. La Biblia en esto es claro. O sea, vemos cosas así y vemos que la gente luego se prende y quiere hacer justicia por propia mano. Ahora bien, ¿qué es justicia por propia mano? Justicia por propia mano, encontré una definición que está bastante interesante, porque comienza así, dice: es el acto ilegal. Ya por ahí comenzamos mal. De castigar supuestos delitos sin autoridad legal, reflejando impunidad y desconfianza en las instituciones. Si bien es cierto que pues vivimos en un país donde pasan muchas cosas que no son justas. Tenemos jueces injustos, policías, vemos muchas injusticias hoy en día, y mucha gente se toma de esto para decir, no, hay que aplicar mano propia, ¿no? Sin embargo, no es algo legal, no es algo correcto. Y ha llevado a cosas bastante feas. Por ejemplo, ha habido ocasiones donde se agarra en una colonia un ladrón y toda la gente viene enojada, ¿no? Agarran al ladrón y lo linchan. Y a la mera hora resulta que ni siquiera era él. Lo confundieron. Cuate iba pasando por ahí y no era él. Y esa multitud que se proclamaba por justicia terminaron convirtiéndose en asesinos a sangre fría. O sea, ni justicieros fueron, ahora son asesinos. Y se ha pasado. ¿Por qué? Porque no fue justo, no fue un acto justo, fue un acto impulsado por la carne, porque el enojo, la ira del momento y hace cometer cosas así, barbaridades muy fuertes.
Son actos ilegales. Ahora bien, el ojo por ojo regulaba estos excesos. Era exactamente para evitar esto. Ahora bien, algo importante y a recalcar aquí es que dice al principio, que dijo Jesús, ustedes han oído que se dijo. ¿Y cómo comienza el que sigue? Pero yo les digo. Siempre que hace este juego de palabras es bien interesante porque, ok, la ley dice así, ustedes han oído, ustedes quizá han interpretado esto, pero yo les digo. Y cuando Jesús dice algo, es porque hay que poner mucha atención. ¿Qué dice? Yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Y aquí comenzamos con varios ejemplos, una serie de ejemplos que vamos pues a quitar ciertas interpretaciones que a veces o malinterpretaciones que a veces se pueden dar. En ocasiones este texto ha sido utilizado para justificar injusticias y atrocidades. Por ejemplo, este texto no implica el soportar injusticias o agresiones. ¿Por qué? Porque podemos estar justificando incluso un crimen. Por ejemplo, tiene usted un niño. El niño va a la escuela. El niño de repente llega y, ¿sabes qué? Pepito me golpeó. Y uno, si malinterpreta este texto, puede decirle, bueno, la próxima vez, la Biblia dice que pongas la otra mejilla. Y la próxima vez llega golpeado de los dos ojos. Y la próxima vez, de repente le hablan y ¿sabes qué? El niño está hospitalizado. Eso no decía el texto. O sea, y el niño sufrió una consecuencia a causa de una malinterpretación del texto. Otro ejemplo. Si una mujer es golpeada por su esposo y ella tiene esta idea de interpretación del texto, dice, bueno, la Biblia dice que ponga la otra mejilla. Y entonces el esposo pues agarra de esto y órale, o sea, y la golpea más. Se estaría perpetuando con esto un crimen y un delito. Y no es lo que dice la Biblia. Incluso si alguien aconseja a esta mujer y le dice, ¿sabes qué? No, es que tienes que soportar, pon la otra mejilla, la Biblia dice eso, no devuelvas el golpe. Y esta persona sigue golpeando a la mujer y le pasa algo más grave, termina hospitalizada o hasta muerta, este consejero va a ser cómplice de un crimen, va a ser cómplice de un delito y eso es grave. Y legalmente es grave también. O sea, no es algo ligero. Ahora bien, el abofetear, ¿de qué está hablando aquí? Jeremy, vente. En aquel entonces el abofetear no era un acto de una agresión física como tal. Párate acá, por favor. Bueno, está muy grandote, pero el abofetear se hacía, de entrada no era un acto de violencia, no era como para dejarlo tirado, o sea, era un acto de humillación pública. No te vamos a humillar. Pero se hacía con la mano, la parte externa de la mano, y la mano derecha, y se hacía así, pon la mejilla, se hacía así. Bueno, esa era la forma de una humillación pública en la bofeteada. Cuando uno hacía la bofetada con la parte interna de la mano, o sea, así, estaba garantizando que era de iguales. O sea, te estoy golpeando, pero esto significa que tú y yo somos iguales. Si luego con esta parte de la mano, él es inferior a mí. Y es una humillación. Ahora bien, no se golpeaba con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque esta mano era impura. De hecho, hay lugares donde sigue siendo impura. Y bueno, o sea, imaginará qué hacían con la mano. Hay lugares donde no hay papel de baño. Así que, pues para eso sirve la mano izquierda en algunos lugares. No. Ahora bien, ¿aquí qué dice? Dice, ahora bien, está diciendo que pongas la otra mejilla. Ahora bien, golpeamos en esta mejilla. Ahora bien, ya te golpeamos, pon la otra mejilla. Si yo lo golpeo
con lo que se supone es más fácil golpearlo así, estoy declarando que él es igual a mí. Por lo tanto, no es una humillación, él le está diciendo, soy igual a ti, o sea, somos iguales, y no es una humillación. Si pone esa mejilla, y yo quiero, y pues lo más fácil físicamente es golpearlo así, pero yo quedo mal, porque esta mano no se usa para eso. La humillación viene hacia el agresor. Y para golpearlo con esta parte, pues la verdad no se puede, porque tendríamos que hacerle así, y se ve, o sea, uno, no surte efecto y se ve ridículo. Ya, gracias. O sea, esta parte es algo, es una respuesta a una humillación pública. Entonces, el agredido se repone y dice, a ver, está bien, vuélveme a golpear. Ah, ok, la gente se queda así como que, wow, o sea, a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, qué valiente. Y cuando pone la otra mejilla, si el agresor dice, pues no te voy a golpear porque no te voy a golpear para decir que somos iguales y no te puedo golpear así y no te puedo golpear con esta mano, uno puede decir, no tiene muchas escapatorias el agresor. O dice, bueno, pues ahí muere y queda como cobarde. O, o hace el ridículo golpeándolo. Con una de las opciones, ninguna es buena para el agresor. Y entonces el agredido, sin usar violencia, sin ser grosero, e incluso, pues diciendo, bueno, está bien, acepto la humillación, pero a ver, otra vez. Entonces vence el mal con el bien. Cachetada con guante blanco. Totalmente. ¿Sale? Este texto no implica que nos dejemos ser, como diría alguien por ahí, el saco de boxeo de los demás. No es eso. Y no tenemos que interpretarlo de esa manera porque uno, la Biblia no dice eso y hay consecuencias pues graves. Ahora bien, tampoco es agarrarse a golpes. No. El siguiente ejemplo es similar. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. En Éxodo 22, 25 al 27 dice así: si prestan dinero a un israelita necesitado, no le cobrarán intereses en la forma acostumbrada. Si toman su túnica como prenda, deberán devolvérsela en la noche. Es probable que sea su único abrigo, de modo que no tenga con qué cobijarse en la noche. Si no le devuelven su túnica y él clama a mí, entonces yo lo atenderé porque yo soy muy compasivo. Y en Deuteronomio 24, 10 al 13 dice así: si le prestas algo a otro hombre, no debes entrar en su casa para tomarle prenda. Espera afuera a que él mismo te la traiga. Si el hombre es pobre y en prenda te da su manto, no debes dormir en él. Devuélveselo en la tarde para que pueda usarlo en la noche y para que te bendiga. El Señor tu Dios te lo contará por justicia. O sea, está hablando de que si, por ejemplo, alguien presta algo y bueno, te doy de garantía una prenda. Normalmente la persona que hacía esto era alguien pobre, porque para prestar parte de tu ropa como garantía es que no tenías algo más que dar. Entonces esta persona recibe esa garantía, pero Dios decía, devuélvesela antes de que en la noche, a más tardar. ¿Por qué? Porque va a ser frío y esa persona es pobre, va a ser su única prenda que tiene y va a pasar frío. Y si él clama a mí, yo lo voy a escuchar. Pero a través del tiempo, a pesar de que la ley protegía al pobre, y vemos en la ley cómo protege al desamparado, a la viuda, al indefenso, muchas veces la ley no era cumplida y los ricos abusaban de los pobres y no les devolvían la prenda. Por lo cual, algunos comentaristas sugieren en este sentido que cuando les quiten la camisa, ¿qué hagas? Dale también el abrigo. O sea, esto significa que la persona va a quedar desnuda. Y la desnudez en Israel era un insulto muy fuerte. No para la persona que está desnuda, sino en la otra persona era una humillación muy fuerte para los judíos. No era cualquier cosa. Entonces, en ese juicio, el juez iba a quedar mal porque iba a darse cuenta que está permitiendo un acto
pues ilegal, una injusticia. El rico o la persona a la que le están dando la prenda se iba a dar cuenta, iba a ser humillada también ella, iba a decir, no, ¿sabes qué? Toma la ropa. E igualmente, sin usar violencia, esta persona iba a hacer quedar mal a los demás. Iba a hacer ver la injusticia en la que estaba siendo afectada. Que no estaban cumpliendo la ley, porque la ley decía algo. De esta manera, sin un acto violento y sin venganza hacia terceros, se iba a evidenciar la injusticia. Mateo 5, 41 y 42 dice así: si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no les den la espalda al que pida prestado. Este versículo es bien interesante porque en donde se utiliza, es una frase muy conocida, ¿no? La milla extra. Yo en otra congregación conocí a un hermano que, o sea, tantito más y lo podábamos el milla extra, ¿no? O sea, digo, nunca le dijimos así, pero era su frase, porque era encargado de ministerio, bueno, de un área de ministerio, y siempre que era, no, pues vamos a quedarnos, no sé, el X actividad termina a las 10, ya son 10:30, 11 de la noche, y todos, ay, la milla extra, den la milla extra, hay que dar la milla extra, y pues uno no podía quejarse porque pues, no estaba dando la milla extra. Y eso se da en gran parte de lo que es el contexto de cristiano evangélico, la milla extra. Sin embargo, es algo pues, que sí tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario en este sentido, porque la milla extra está haciendo alusión a una injusticia. O sea, si yo le digo, por ejemplo, a Jeremy, tienes que dar la milla extra, entonces estoy diciendo que yo soy un abusivo. Porque ese es el contexto. Está hablando de un abuso. Y entonces hay que pensar bien lo que se está diciendo. Podemos animar a los hermanos a que, ¿sabes qué? Vamos a hacer bien esto. No sé, hay muchas maneras en que podemos hacerlo de forma sabia. Pero esta frase no entra en ese contexto. Hay que tener cuidado. ¿En qué contexto entra? Bueno, en aquel entonces, en la ley romana, ellos podían obligar a un judío a que, ¿sabes qué? Traigo mi casco y mi uniforme, llévalo 1 milla conmigo, 1 kilómetro, es parecido, no es lo mismo, pero más o menos, como 1 kilómetro. Y el judío no podía decir nada y pues se enojaba, porque imagínense, usted va al Oxxo y ya lo agarró el romano y ¿sabes qué? Vamos para el otro lado. Y ahí va uno cargando, ¿no? Algo pesado. Pues no era así como que ten mi botellita de agua, ¿no? Era algo pesado y 1 kilómetro. Ay, pues no se podía negar. Era la ley. Pero la ley romana, para evitar también abusos y que la gente se desanimara y se rebelara en contra de los romanos, establecía límites. Solo 1 milla. Más allá de 1 milla es algo ilegal, es algo prohibido. Y ese soldado romano, si obliga más allá de 1 milla, tiene consecuencias legales, va a ser castigado. Entonces, ¿qué hace aquí? Jesús dice, si los obligan a llevar la carga 1 kilómetro, llévenlo 2. Denle, bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Va el judío cargando las cosas del romano? No, pues ya cumplió la milla y el romano así como que, bueno, ya dame mis cosas, ¿no? Y si esta persona sigue caminando, el romano se va a quedar, ay, no, espérate, o sea, dame mis cosas. Y él, no, amablemente, no, no te preocupes. Y se sigue. Mientras más camine, el romano más nervioso se va a poner. Porque está incumpliendo la ley. Y porque ya es merecedor de un castigo. Ya tiene una pena encima porque está llevando, esta persona ya está llevando más de 1 milla. Entonces puede denunciarlo. Y el romano es nervioso, o sea, ¿qué le queda? De modo que le hable feo, ¿no? O sea, va a terminar incluso hasta rogándole, ¿sabes qué? Perdón, dame mis cosas, por favor. O sea, devuélvemelas. ¿No? Y es un acto amable. O sea, con toda amabilidad le está dando cachetada con guante blanco.
¿Por qué? Porque está siendo amable, más allá de lo que le pidieron. Sin embargo, el romano se pone nervioso y por lo menos con esa persona ya lo va a pensar dos veces. Ese es el contexto. Así que no andemos ahí pidiendo millas extras, sino usemos otro vocabulario. O sea, hay muchas formas en las que podemos animar a los hermanos en el ministerio. Muchas formas, o sea, hay mucho. En la Biblia hay muchos ejemplos. Pero también cuidemos pues no abusar, ¿no? Entonces, son actos en donde con actos pacíficos, tranquilos, hasta amables, no usamos la violencia. Sin embargo, dejamos de ver en claro que se está cometiendo una injusticia y atacamos el mal con el bien. Ahora bien, bueno, ahorita ya no nos obligan a hacer estas cosas, ya no tenemos el contexto ha cambiado, entonces, pues, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, en la historia ha habido muchos casos en donde se ha aplicado esto con estos resultados. ¿Como en cuáles? Por ejemplo, hubo un caso no me acuerdo si fue en Finlandia o en donde a una mujer la encerraron injustamente, la condenaron de algo que pues era algo injusto y la población de ese lugar, de ese pueblo, se dio cuenta que fue una injusticia. ¿Qué hicieron? Fueron a la policía y les dijeron, yo también hice eso. Ah, bueno, pues a la cárcel también. Y toda la población se puso de acuerdo y yo también, yo también, yo también. Entonces, si yo lo hice y ella la metiste a la cárcel, méteme a mí también. Entonces ya la cárcel ya no se podía dar abasto. Y entonces el sistema judicial de aquel lugar tuvo que dejarlos a todos libres. O sea, no fue algo violento. Sin embargo, de forma pacífica, liberaron a esta persona. Otros casos, por ejemplo, digo, cada contexto es particular, ¿eh? Porque, por ejemplo, el siguiente caso no se puede aplicar en México. Pero, por ejemplo, en Japón, o sea, cuando le están pidiendo un incremento en el sueldo y quieren hacer una huelga, no dejan de trabajar. Trabajan horas extras todos porque se pagan las horas extras. Y la empresa se ve comprometida, pues, son muchas horas extras no contempladas. No, espérense, aguanten. Vamos a negociar, porque ya es mucho dinero extra que tengo que pagar. Les digo, aquí en México no aplican porque muchas veces no pagan las horas extras. Y pues el patrón va a decir, ah, pues adelante. Pero en aquel lugar sí. Entonces tenemos que ser sabios y pedirle a Dios pues, sabiduría para enfrentar conflictos que estemos enfrentando en ese momento, llevarlos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a guiar a que te pelees, o sea, que te agarres a golpes y dejes en mal su nombre. Van a decir, ah, mira el cristiano. No, pero Dios nos da sabiduría para poder enfrentar cada caso. En Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Dios no apoya la maldad, ni la corrupción, ni la injusticia. Todo esto es contrario a su carácter. Sin embargo, somos de Él y debemos reflejar su carácter y hacerlo dando testimonio de Él. Jesús subió el estándar, porque vimos al principio que decía, han oído, pero yo les digo. O sea, eso está bien, pero están interpretándolo a medias. Yo les digo esto. Y subió al estándar. Como hemos visto en semanas anteriores, hemos visto cómo Jesús decía, bueno, han leído en la ley esto, no matarás. Ah, no matamos, pero yo les digo que aquel que se enoja contra su prójimo ya cometió asesinato en su corazón. Jesús subió el estándar y ellos podían ver mediante lo que decía Jesús cuál era el estándar real de la ley. Y aquí lo estamos viendo también.
En Mateo 5, 43 y 44 dice, también conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Y aquí surge una pregunta que creo que todo lo que lo hemos leído nos salta, ¿no? O sea, ¿en dónde dice eso? Principalmente pues la parte de odia a tu enemigo. Bueno, aquí están hablando del Levítico 19-18, no se espanten, no dice así. Pero dice así, dice de esta manera, no busquen la venganza, no conserven el rencor en el corazón, sino amen a su prójimo como ustedes mismos, porque yo soy el Señor. Este texto ellos lo habían interpretado de una manera errónea. La primera parte la habían interpretado bien, la segunda no. Porque ellos interpretaban que la parte que dice amen a su prójimo estaba hablando del pueblo judío, de su pueblo. Todos los demás interpretaban a lo largo de los años, esos no los ames, sino ódialos. Y le añadieron esa parte. Interpretaban muy mal y Jesús se los hizo ver. Jesús desmorona esta interpretación errónea y les dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Amen a sus enemigos, no dice soporten, no dice solamente no respondan la agresión, que digo, no respondan la agresión. Y pues sí hay que soportar, pero va más allá. O sea, levante el estándar, amen a sus enemigos. O sea, no es así como que, bueno, me aguanto, pero por dentro, como decía, ¿no? O sea, con la niña de que le dijeron, párate y de la silla y no se paraba y ya que se paró, bueno, pues por dentro estoy sentada. O sea, podemos pensar así, o sea, no digo nada pero por dentro ya eché pestes al jefe o con quien me enojé. Ahora bien, algo interesante es aquí, amen a sus enemigos. Digo, no sé cuántos tengan enemigos aquí, o sea, es una palabra muy fuerte. O sea, enemigos es una cosa. Hay gente que procura nuestro mal, eso sí hay. Y a lo mejor podríamos decir, no, pues esta persona, pues me es difícil de tratar, no me cae muy bien, pero tanto como mi enemigo, pues es fuerte esa palabra. Y si tenemos muchos enemigos, bueno, pues hay que también revisarnos qué onda con nuestra vida, cómo somos. Pero si tenemos enemigos o personas pues que no nos caen, o personas con quienes no congeniamos, o personas que sí procuran nuestro mal, un compañero de trabajo, algún jefe, algún vecino, la Biblia nos manda amarlos. Y esto es algo fuerte, porque no hay para dónde moverse, porque uno puede decir, bueno, la Biblia dice amen a su prójimo, y podemos interpretar como lo hacían ellos. Pero al vecino no es parte de los hermanos, así que pues, con él no, los enemigos también. O sea, Jesús pone el rango total, ámalos. No, pues es que ese no va a la iglesia, ámalo. Oh, es que ese sí va a la iglesia, pero se porta así, ámalo. Es que ese es enemigo, ámalo. O sea, no hay para dónde moverse, ámalos. Ahora bien, dice aquí también, oren por quienes os persiguen. Parte del amor es orar por ellos. Porque muchas veces hay alguien que no nos cae muy bien o que... así como que y, y pues lo que menos queremos es orar por esa persona. Ahora bien, orar no es que le caiga un rayo. O sea, orar es, o sea, interceder por esa persona. Sí, porque podemos orar como los hijos del trueno y no es así, no está hablando de eso. O sea, está hablando de o sea, intercede por él, o sea, ten misericordia de él. O sea, esa persona está actuando así, ¿por qué? Porque no conoce a Dios, que va camino al infierno. O sea, es una persona que no es salva. Ora por él.
O sea, se está perdiendo, o sea, pues sí, es natural, actúa como su padre el diablo, o sea, ¿cómo esperamos que actúe? Ora por él. Y si es un hermano, pues con mayor razón. O sea, si no el enemigo, sino porque no debe, eso sí no debe de ser. Pero, pues a lo mejor tenemos conflicto con algún hermano y con mayor razón, o sea, ora por él y resuelve ese conflicto. Pero si es un enemigo, o sea, ese extremo, oremos por ellos. Y si esa persona no procede al arrepentimiento, no se vuelve de sus malos caminos, Dios dará, Él dará cuentas delante de Dios y pues pagará castigo, pues. Pero Dios es justo. Sin embargo, nuestro corazón no debe de estar en que, no, es que se vaya al infierno, no. O sea, sino nuestro corazón debe ser como el corazón de Dios. Dios no nos vio de esa manera a ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros éramos buenos delante de Él, ninguno. Si Dios tuvo misericordia de nosotros y aquí estamos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que tener misericordia por el perdido? Aunque nos escupan en la cara. Que en nuestro contexto, que nos escupan en la cara sería como lo de la cachetada de Jenna. Algo así, una humillación pública, que cuando uno le escupen en un acto de humillación, o sea, uno quiere, la carne puede querer devolver el golpe, ¿no? Pero ahí es donde no respondas violentamente. Ama a tus enemigos. Y dice aquí como actuando como hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que Él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos e injustos. Eso es bueno. Y Dios es paciente. Dios no tendrá por inocente al culpable, pero Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Dice Mateo 5:45. De esta forma, perdón, ya ese es el que leí. El 46 y 47 dice, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene esto? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen esto. Vemos gente corrupta, gente malvada, gente, por ejemplo, vemos sanguinarios en la historia, en México mismo, criminales, póngale el nombre que guste, desde eh, dictadores o aquí en México algún criminal famoso. Toda esa gente procuran el bien para su gente, para sus hijos, para su esposa, para por ejemplo, Hitler amaba a los animales, cuidaba las plantas, o sea, ellos procuran el bien para los suyos. Y si los vemos así, dicen, pues no es tan mala gente. Pues no, porque es hacia su gente, o sea, es alguien a quien ellos aman. Si nos quedamos a ese nivel, estamos al mismo nivel que incluso un criminal. No hay mérito en ello. O sea, cualquiera puede hacer eso. Cualquier pagano puede hacer eso. Sin embargo, dice el 48, ustedes deben de ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dijimos, el estándar es alto. Y así debe de ser, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas. O sea, nadie en sus propias fuerzas puede hacer esto. O sea, porque un criminal o una persona común que no está en Cristo puede amar a quien los ama. Sin embargo, amar al que procura algo malo contra nosotros, amar a aquel que te escupe, aquel que te ha hecho daño, etcétera, eso solo puede venir de alguien que es hijo de Dios. Y lo vemos a través de la historia. Hubo un hombre hace ya tiempo, un tiempo en donde los anabatistas enfrentaron una dura persecución, porque dentro de ese grupo hubieron casos radicales y la gente
en ese entorno, pues los penaron, ¿no? Y pues bueno, los empezaron a corretear, perseguir. Y hubo un hombre dentro de ellos que lo encerraron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel y pues iba a esperar pues su condena, lo iban a matar. Era la pena de muerte. Entonces un día, bueno, la historia hecha corta, se escapó de la cárcel. Y corrió y pues un guardia lo empezó a perseguir y corrieron, iban corriendo. Y entonces llegaron a una parte donde era un lago congelado. Y el lago congelado, pues él pasó y pues no pasó nada, pero pasó el guardia y se hundió, se rompió el hielo y cayó al agua helada. Y este hombre tenía dos opciones. Córrele y déjalo morir, pues él es el que va a matarte, pues de alguna manera. Te van a encerrar y vas a morir. O te regresas a salvarlo o corres. Y este hombre, ¿qué hizo? Se regresó. Ahí tenía ya para correr y librarse. Se regresó y ayudó a esta persona a salir del hielo. Lo agarraron y a los días lo condenaron y lo mataron. ¿Cómo puede una persona tener misericordia de su verdugo prácticamente? Solamente alguien que ha nacido de nuevo, que vio en esa persona es un hombre perdido. Bueno, a lo mejor Dios usa esto para salvarlo. No sabemos qué pasó con ese hombre. Pero no devolvamos mal por mal. Ahora bien, cabe decir o mencionar que cuando decimos que debemos amar a nuestros enemigos no implica el justificar injusticias, no implica justificar delitos o maldades o ser cómplices del pecado. O sea, no. El amarlos no implica decir, bueno, pues sí es cierto, no conoce a Dios, pobrecito. No, no, no. O sea, si comete un delito X persona, pues tiene que pagar conforme al delito que cometió. O sea, hay una ley en nuestro país. Sin embargo, aunque no justificamos la maldad del otro, sí debemos amar a esa persona. Habrá un sistema legal que le impute una condena, pero eso no nos toca a nosotros. El mundo responde a la violencia con más violencia y esto perpetúa un círculo de maldad. Sin embargo, nosotros no debemos de ser así. Debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos, interceder por ellos, para que se vuelvan de sus malos caminos y sean salvos. No justificamos sus acciones en ninguna manera, pero nuestro corazón debe clamar genuinamente por ellos y no guardar rencor ni resentimiento. Esto es bien importante. En nuestro corazón no debemos atesorar rencor, resentimiento hacia nadie. ¿Sale? Eso es bien importante. Podemos no debemos responder mal por mal y en esto, en una forma pacífica, podemos dar, como ya mencionamos, cachetada con guante blanco y la otra persona puede reflexionar al respecto y Dios puede usar esto, incluso para que esta persona se dé cuenta de su maldad o de su error. Por ejemplo, yo tenía un conocido hace tiempo que, pues cuando lo conocí, esta persona llegó a la congregación en donde estaba y él es el típico chistosito que que es relativamente gracioso, pero cuando se la hacen a uno sí se siente feo. Y era así él, este, y sí, era que se hacía el gracioso y demás. Y bueno, o sea, muchos se apartaron de él, lo dejaron de hablar ya después de un tiempo. Y bueno, o sea, me preguntaba cosas y yo dije, pues no cae muy bien, la verdad. Pero vivía cerca de la casa de mis papás, yo todavía no me casaba. Y pues le empecé a dar raite. Y pues al principio sí era así como que íbamos en el carro y
Iba haciendo preguntas de la Biblia, pero no en una forma genuina, así de que quiera saber, sino así como que se agarró con lo de los falsos profetas y bueno, fulano, ¿es un hereje o no es un hereje? Y así como que, o sea, pero buscando confrontación, así de que yo, bueno, ya lo empecé a llevar a su casa, así, pues por mucho tiempo me lo llevé. Y al principio era así, confrontativo, así, aunque le estaba dando raite, pues sí era de esta manera esta persona. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, bueno, ya empezamos a platicar ya pues de temas ya más importantes, o sea, porque eso pues lo hacía por morbo, pero ya se empezó a interesar poco a poco, bueno, y a preguntar ya acerca de lo que le atañe a él, bueno, y esto, ¿qué dice la Biblia de esto? Y yo fui viendo a lo largo del tiempo en él un cambio. Cometió muchos errores y los que lo conocen, lo conocieron, este, sabe pues, que todo este proceso no fue perfecto y tuvo muchos bajones, pero fui viendo ese cambio en él. Y llegó el momento en donde una persona pues conocía ahí su talón de Aquiles, su debilidad, y por ahí le movió y sí respondió mal. Respondió mal, quedó muy mal. Y tenía problemas con sus hermanos, o sea, y bueno, yo y platicaba con él y ya, pues le decía lo que dice la Biblia y lo estaba instruyendo al respecto. Ya la próxima, bueno, en este proceso, después de eso, pasó tiempo y bueno, yo sí vi un avance muy fuerte en él. Y como, no sé en qué día, pero sí vi que nació de nuevo. Y otra vez se volvió a enfrentar a una situación igualita. Y esta persona, de la misma congregación, le intentó igual ponerle el pie en su talón de Aquiles. Sabía de dónde, qué pie cojeaba. Sin embargo, esta vez se quedó callado, no respondió, se quedó así, serio. Digo, ¿qué dijiste? ¿Qué le dijiste cuando estaban platicando? "No, nada, no le dije nada. Y entonces digo, ¿qué pasó? Quedó muy mal la otra persona, o sea, no respondió al ataque, no respondió a la agresión, se quedó callado, que no era habitual en él. Se quedó callado y entonces esta persona, el agresor, quedó muy mal. Y, y ya, o sea, él fui viendo cómo Dios restauró su vida, estaba muy mal con su familia y Dios restauró su familia. Este, ya tiempo después, ya cuando pues él ya se empezó a congregar de forma más seria, ya no buscaba en la Biblia para temas de morbo y cosas así en cuanto a que los falsos profetas, no, o sea, sino ya empezó a leer la Biblia como para él, o sea, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? O sea, ¿qué respuestas debo de dar? Y y pues como vivía ahí cerca de mi casa, pues todos los días iba a mi casa. Y pero vi que ese cambio en su vida y cuando estaba en su mejor momento, salió con su familia, ya que su familia, Dios hizo ahí, los unió como familia porque sí estaban bien fracturados. Y pues él en el mejor momento, digamos, de la historia, falleció hace como 10 años, como 11 más o menos. Él falleció y digo, Dios sabe por qué. O sea, porque en ese momento no sé qué hubiera pasado después, pero yo vi eso con él, como, bueno, o sea, no le respondí yo a él de la forma en la que él me estaba, ah, pues, incitando de alguna manera, y a través del tiempo Dios fue haciendo la obra en él. Y asimismo, cuando a él lo incitaron, pues él respondió mal y la consecuencia de responder mal. O sea, quedó muy mal ante todos y después se volvió a presentar la situación y él respondió como debía de hacerlo, no respondiendo y, y no quedó mal, sino el agresor quedó mal. Y es una forma en donde puede ser, o sea, no siempre es que uno se deba de quedar callado, pero en su caso en particular,
eso era lo que él debía de hacer. Así que no devolvamos mal por mal, no respondamos violentamente. ¿La vamos a regar en algún momento? Sí, probablemente sí. Somos carne. Y si vemos que, por ejemplo, en algún momento vemos a algún hermano y que está desesperado en el semáforo y ya tocando el claxon y bien enojado, bueno, o sea, no digamos, ya vieron al hermanito. No, ore por él, o sea, no sabe qué está pasando en ese momento, o sea, trae hambre, trae calor, no sé. ¿Qué digo? No justifica eso, pues. Pero oremos por los hermanos cuando veamos también que, pues, que no están respondiendo conforme a esto, o no estamos respondiendo en algún momento. Oremos unos por los otros. Romanos 12, 9 al 21 dice así. Habla, bueno, estos versículos hablan de una forma muy clara, cómo debe de ser nuestra forma de vivir y cómo se manifiesta el amor en los hijos de Dios. Está muy padre. Si puede leer todo el 12 en casa, léalo. Está muy bueno. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así el 9. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Romanos 12, 9 al 21. Amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía con los que están los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ese cierre concluye muy bien lo que estamos viendo, porque dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O sea, es otro ejemplo que pudiera ser ahí en lo que está diciendo Jesús. O sea, todo esto, o sea, la persona va a decir, o sea, ¿pero por qué? O sea, y, y, y aunque no lo aceptara y dijera, bueno, a primera, bueno, de todas maneras, actuemos como hijos de Dios. Ya claro, esto no se trata de que nos agarren de costal de boxeo tampoco. Seamos sabios, pero vivamos esto. El amor debe de ser sincero, parte importante. No es fingido, no es un compromiso de, pues ya que, porque me están viendo. No, o sea, sincero. Dios ve nuestro corazón. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Cuando hace esa repetición es porque es algo importante, es una forma en la que los judíos subrayaban algo. Bendigan a quienes nos persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Cuántas veces nos hacen algo injusto? Porque puede ser una injusticia. Y nuestra primera reacción es maldecir, quizá no con groserías o maldiciones como tal, pero no decimos bien, mal decir, en lugar de bendecir o bien decir.
No tomemos venganza, dice, queridos hermanos, y nos dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré. O sea, Dios se da cuenta. A lo mejor estamos pasando por una situación donde es injusto. Sin embargo, a los ojos de Dios, nada de eso, Él lo tiene siempre presente. O sea, no se escapa nada de eso a sus ojos. Podemos descansar en eso. Pero mientras tanto, bendigamos y no maldigamos. Amemos a nuestros enemigos y también al prójimo y a los hermanos. Pero amemos, bendigamos y no maldigamos. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos confrontas a cada uno de nosotros, Señor, pero lo haces porque quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que nuestra mentalidad cada día se parezca más a la de Cristo, y es lo que queremos, Señor. Queremos que nuestra vida desde el interior hasta el exterior cada día se conforme más a la imagen de Cristo. Que reaccionemos como Él, que hablemos como Él, que vivamos como Cristo. Parece un estándar alto el que leemos aquí cuando Jesús dijo: yo os digo, pero eso es lo que queremos, llegar a la estatura de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. No queremos menos, no queremos vivir como el mundo vive. Señor, tú nos has dado a tu Espíritu Santo y no queremos contristarlo con nuestra forma de vivir, con nuestras respuestas o falta de respuestas, Señor. Perdónanos cuando hemos dado malas respuestas. Ayúdanos a crecer y como iglesia, Señor, ayúdanos a edificarnos los unos a los otros, Señor. Cuando estemos en debilidad o que hayamos actuado de mala manera, Señor, que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que no vinieron el día de hoy pueda haber ese corazón de restauración, de buscar la restauración, y vamos todos juntos a llevarlo a que crezca como Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que a cada uno nos has hablado algo en lo particular, Señor, que haya caído tu palabra en buena tierra y que dé mucho fruto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tiempo de oración.